Bueno, buenas tardes para todos. Eh, Mi nombre es Julián Alberto Caicedo y el día de hoy voy a hablarle sobre una Power Up Workshop número 2 que lo realizó la profesora Ángela Rocío Andrade Fernández y quien tocó unos temas bastante importantes en el área de inglés como son los adjetivos posesivos y los pronombres demostrativos y adjetivos demostrativos. Y también habló del presente simple. Eh, es importante entender, es importante entender y manejar qué son los adjetivos posesivos para poder entenderlo de una manera más clara. Vamos a ver qué son los adjetivos posesivos en inglés. Y dice que son los que nos ayudan a expresar de quién es algo o a quién le pertenece esto o aquello. ¿Listo? Bueno, vamos a empezar con una breve explicación. Para ello entonces decimos que vamos a utilizar un ejemplo como es my car, que es mi carro, y está diciendo que este carro es mío, ¿sí? Por eso lo que decía al principio es para expresar a quién le pertenece algo, ¿listo? Vamos a ver otro pequeño ejemplo de este mismo, como es his car, que hace referencia a el carro le pertenece a él, ¿sí? De él, ¿sí? Su carro, his car, su carro, de él, de esa persona que no se refiere a la segunda, tercera persona en, en el pronombre. Listo, para ello entonces vamos a tener una breve explicación entonces de los possessive adjectives. Entonces para ello tenemos un claro ejemplo y a cada uno lo vamos a representar de la siguiente manera. Entonces my para referirnos a mío, your para referirnos a él, perdón, y his, her, its, your y their. ¿Listo? Que son los que... Entonces dice, ¿cuál es el adjetivo posesivo a usar? Entonces vamos a mirar. Entonces en ello vamos a mirar una breve explicación. Entonces para ello tenemos que cómo lo vamos a utilizar. Entonces los possessive adjectives decimos que son utilizamos el sujeto o pronoun o possessive adjectives y la manera en que se usa. Entonces decimos que para I utilizamos el my, que se refiere a eso es mío, el your, que es para decir de ustedes o de ustedes, el his para decir que es suyo de él y her para decir que es suyo de ella, porque es la tercera persona, la tercera persona, la parte femenina, it's para decir su de eso que es para referirse a persona o cosa, ¿sí? Perdón, animal o cosa, y tenemos our, que es para decir nuestro o nuestras, y your, que es para decir suyo de ustedes, y their para decir que es suyo pero de ellos. ¿Listo? Vamos a ver unos ejemplos explicando esto. Bueno, entonces, acá hay un ejemplo. Por ejemplo, dicen, el chico le gusta escuchar, perdón, le gusta su escuela. Entonces vamos a mirar cómo lo vamos a cuadrar en inglés. Entonces decimos que they boy likes school. Entonces, ¿cuál sería el adjetivo que le vamos a poner para que quede la frase completa? Entonces decimos que eh, the boy, the boy likes school, entonces decimos que hay que utilizar y tener en cuenta que es un niño y es él. Para ello, él vamos a utilizar el his. ¿Listo? Entonces vamos a mirar el ejemplo y aquí le ponen his. Entonces, the boy likes
The boy, porque es he, le ponemos his, porque es tercera persona, y entonces decimos the boy like his school. ¿Listo? Ahí la tenemos el ejemplo claritico y bien explícito con el referente a esto. Vamos a ver otro ejemplo. Sofía ve a su mamá todos los días. Entonces decimos Sofía, she's mother every day. Entonces para ella, recuerde que vamos a utilizar her. ¿Listo? Entonces aquí lo tenemos. Her. ¿Listo? Entonces ahí explicadito. Entonces siempre olvido mis llaves. Siempre olvido mis llaves. Entonces I always forget keys. Entonces, ¿cuál utilizamos? Recuerden que para la primera persona, entonces vamos a utilizar my. Entonces sería la frase completa. I always forget my keys. ¿Listo? ¿Listo? Ahí lo tenemos entonces explicado de una manera práctica para que se entienda qué es lo que se refiere. Entonces, por ejemplo, dice que el pájaro El pájaro siempre duerme en su nido. The bird always sleep in nuts. Entonces, como recuerden que yo ya les había dicho desde el inicio que para referirnos a animales o cosas, utilizamos el it, its, ¿listo? It, its. Entonces, diríamos la palabra completa sería the bird always sleep in its nest. Entonces, vamos a ver cómo nos queda completa y escuchamos a la. Bueno, entonces aquí tenemos otro. Ellos cerraron sus libros. Entonces, they closed books. Entonces, ¿cuál sería para ellos? Entonces diríamos que sería they. They. Entonces, they closed their books. Vamos a mirar el ejemplo y ahí nos queda totalmente completada la frase. ¿Sí? Entonces ahí teníamos la explicación de los adjetivos posesivos. Listo, recuerde que los adjetivos posesivos son aquellos que nos dicen de quién es aquello o eso. ¿Listo? Bueno, vamos a la explicación de lo que son los pronombres demostrativos y adjetivos demostrativos y vamos a ello a escuchar una breve explicación de ello. Bueno, entonces tenemos claro esto que serían los adjetivos demostrativos. Adjetivos demostrativos son aquellos que acompañan a un nombre y los pronombres demostrativos son los que lo sustituyen o lo reemplazan. ¿Listo? Por ejemplo, si yo voy a decir la flor es azul, entonces ya entre eso diríamos que si sería un adjetivo demostrativo, diríamos the flower is blue, ¿sí? Pero si no, entonces this, this blue, ¿listo? Entonces esa flor es azul o esa es azul, ¿listo? Para que tengamos claro eso. Vamos con un ejemplo. Ujú. Bueno, aquí tenemos un adjetivo demostrativo. En ello nos dicen this jacket is mine. Entonces esa chaqueta es mía, ¿sí? Esa chaqueta es mía. Entonces sería un adjetivo demostrativo, pues está señalando que esa chaqueta está acompañando a un nombre, a un adjetivo. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos claro. Ajá. Bueno.
Entonces, si decimos this mine, estamos refiriéndonos a la misma chaqueta, pero no estamos utilizando el adjetivo, sino que solo la señalamos. Entonces decimos this mine. Listo, para que tengamos claro eso. Pues mañana. Que está reemplazando Y no el atiendo adjetivo. mañana, sí. Listo. ¿Qué les pasó? Que una compañera subió al baño y en el ¿qué pasa? Entonces this es este, esta o esto. Entonces, Ahora por eso tenemos yo el me otro. curo en salud. Entonces decimos No me que pasó a mí, si pero yo está dije, cerca me y curo en es salud. singular. ¿Listo? ¿Dónde está? Ujú. No Entonces sé. tenemos ahí, claro. Sí. Vamos a mirar, por ejemplo, this flower Sé que mi reloj is blue. está, ¿Listo? Está está diciéndonos azul. acá, esta Está por flor las es patas. azul. Recuerden que ahí está acompañado ¿qué? Un adjetivo, que es la flor, ¿sí? Entonces, para que tengamos claro. Esta es azul. Entonces, en este caso, se está señalando que la flor es azul, pero no la estoy mencionando. Y entonces utilizo el adjetivo que es this. ¿Listo? Esta es azul. Listo. That, este, esa, pues, listo. Entonces lo vamos a utilizar de una manera bien explícita, donde decimos que está lejos, si está lejos, y en singular. Entonces, por ejemplo, para señalar, that tree is big, ese árbol es grande, ¿listo? O sea, ahí está acompañado. Ese árbol es grande, listo, ahí lo señala. Pero entonces también se puede decir que that is big, ese es grande, porque estoy señalando y estoy viendo que es lo que estoy señalando. Ahora tenemos otra breve explicación en das, estas. Entonces aquí tenemos que significa que eh, estas o esto, si está cerca y es en plural. Entonces decimos, por ejemplo, en el claro ejemplo, these buses are green. Entonces, esos arbustos son verdes. Esos arbustos son verdes. Vamos a mirarlo, estos arbustos son verdes. Estos arbustos son verdes. Y decimos desert. Entonces acá también lo sustituimos. These are green, estos son verdes porque los vemos y los señalamos. O sea, no tendríamos que utilizar los arbustos. Reemplazamos totalmente. Ahora sí, das, esas o esos. Si está lejos y es en plural. Ejemplo, entonces, those birds are flying. Entonces, esos pájaros están volando. Esos pájaros están volando. Y también lo puedo reemplazar de la siguiente manera. Those are flying. ¿Sí? Esos están volando. ¿Listo? Para que quede claro lo que se está explicando de los adjetivos y pronombres demostrativos. Listo. Bueno, acá vamos a ver un ejemplo de cómo dirías, esos son mis amigos. Entonces, these are my friends. These are my friends. Y that's are my friend. Bueno, entonces acá los vamos a ver explicados. Entonces, ¿cuál sería el correcto? Entonces decimos que es el C. Those are my friends. ¿Listo?
Entonces, para que la tengamos clara, cómo es la manera más correcta de escribir. Vamos a ver otro ejemplo, cómo dirías, esa es tu casa. Entonces, is that your home? Ahora vemos el otro ejemplo, sería, is this your home? Is that your home? ¿Cuál sería la correcta? Decimos entonces que es la A. Esta es tu casa. Is that your home? Esta es tu casa. ¿Listo? Ahora vamos a ver una explicación breve de lo que es el presente simple. En ellos expresamos o lo utilizamos para expresar rutinas. Vamos a ver unos ejemplos, unas explicaciones con referente a lo que son el present simple y I walk, I walk, I walk at 8 every day. Me despierto a las 8 todos los días. O sea que ahí estamos expresando una rutina que nosotros utilizamos diariamente. Estados permanentes. Entonces vamos a ver un ejemplo de ellos. Vamos a mirar. Ruth lies in Ibiza. Entonces Ruth vive en Ibiza. O sea, nos está diciendo algo de dónde vivimos, qué hacemos. Por eso son las rutinas que utilizamos para eso, utilizamos el present simple. Bueno, en una forma afirmativa entonces lo utilizamos sujeto más verbo y decimos entonces en tercera persona, ¿cómo lo utilizamos? He, she, it. Y para ellos agregamos la S al final. Vamos a mirar otra, entonces, to play, ¿sí? I play, you play, he plays, she plays, it plays, y we plays, y you play, they play. Ahí estaríamos explicándolo totalmente. Ahí tiene unas reglas. Esto es importante tenerlo en cuenta para no cometer o violar las reglas gramaticales a la hora de la escritura. Entonces decimos que cuando los verbos que acaban en y pero están eh, se les agrega ies. Entonces ahí tenemos que tener en claro dos cositas. Cuando lo antecede una vocal o cuando lo antecede una consonante y vamos a ver la explicación, cómo es la manera correcta. Tries. Ahí está la explicación de lo que estaba diciendo cuando lo antecede una vocal o cuando lo antecede una consonante. Cuando agregar y la S o la E y la S. Sería crosses. Entonces, tercera persona es crosses. Vamos a mirar. Crosses, ¿listo? Eh, Trust. Entonces, sujeto en la forma negativa vamos a decir que sujeto más la negación, pero entonces agregamos S, entonces en la tercera persona does y done para las primeras.
Entonces, eat, comer. Entonces vamos a mirar cómo quedaría. Entonces, I don't eat, ¿sí? You don't eat. Y vamos mirando cómo va cambiando. He doesn't eat. She doesn't eat. It doesn't eat. We don't eat. Y por último, you doesn't eat. They don't eat. Y la forma interrogativa, vamos a mirar la forma interrogativa. Y la forma interrogativa dice que do o das más sujeto más verbo. Entonces nos quedaría así de la siguiente manera. To go, que sería ir. Entonces vamos a mirar que decimos do I go. Do you go? Does he go? Does she go? Does it go? Do it go? We go, perdón. Do you go? Y do they go. Esa es la manera como lo vamos a utilizar. Entonces decimos, por ejemplo, yo no tomo café a menudo, entonces vamos a mirar la manera como se escribiría respetando esta regla gramatical. Entonces diríamos, I doesn't drink coffee often, o I don't coffee often. Entonces, why don't drink coffee often? Yo diría que para esta respectiva pregunta estaríamos diciendo que sería la respuesta correcta la, la C. ¿Por qué la C? Porque recuerden que no se coloca doesn't sino don't. Entonces, I don't drink coffee often. Listo, a menudo. Entonces, trabajas en casa. ¿Por qué la A? Entonces decimos que trabajas en casa. Recuerde que siempre hacemos el inicio de las preguntas utilizando tú. Entonces, ¿a quién? Trabajas en casa, pero está refiriéndose a alguien más que no sea yo. Entonces diríamos, do you work, work at home? ¿Listo? Esa sería la respuesta correcta. ¿Listo? Bueno, entonces ahí estuvo la explicación de lo que la profesora explicó en la actividad de Power Up Shop número 2. ¿Sí? Entonces, ¿cómo era la manera de utilizar los adjetivos posesivos y los pronombres demostrativos y adjetivos demostrativos? Y también cómo utilizamos el presente simple para las rutinas del daily routines que utilizamos diariamente en nuestras actividades. Eh, Muchas gracias por el escuchar este video.